Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Perdón. Aló, aló. La sala, Lick. Ok. Ya están viendo la pantalla de mi computadora, ¿sí, verdad? Sí. Bueno, las pruebas se las entregaré mañana, los resultados de las pruebas. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal andan las notas, Lick? ¿Perdón? ¿Qué me dice? ¿Qué tal andan las notas de las pruebas? No las he visto, fíjese. No las he visto. Ok. Mañana vamos a ver eso. Vamos a recordar brevemente las ecuaciones que vamos a utilizar para dilatación. Hoy vamos a resolver problemas relacionados con eso. Acordémonos que tenemos los coeficientes que pueden ser tanto alfas o betas, y la relación entre los dos es esta: beta es 3 veces alfa. De ahí ustedes lo pueden obtener. O les dan alfa directamente. Eso hay que tener cuidado qué tablas le dan o qué tablas consulta uno. Luego las ecuaciones en general que usaríamos serían estas. Estas son para la dilatación lineal, esta primera, de una dimensión. Estas son para dilatación superficial, 2 dimensiones. Y estas para la dilatación volumétrica, 3 dimensiones. En todos los casos, delta L se calcula como L menos L0. Y los cambios en las dimensiones, en el caso de la dilatación lineal, de aquí lo despejan, les quedaría que delta L es igual a L sub 0 por alfa delta T, ¿verdad? En la dilatación superficial, de aquí lo despejan, les quedaría que el cambio en el área es igual a sub 0 por 2 por alfa delta T. Y aquí tendrían un delta B, que sería igual a B sub 0 por beta delta T, o no se les olvide que beta es 3 veces alfa. Ya con esto tenemos todas las ecuaciones. Vamos a resolver entonces los siguientes problemas. Vamos a comenzar con uno sencillo. Algunos de estos, casi todos tienen la solución, pero nosotros vamos a procurar resolverlo y después comparar. Este es sencillo. Nos dicen que hay un puente inglés, el puente Humber, que es ese, que en esa época en la que se editó el texto, tenía, o cuando se hizo el problema, el claro más largo del mundo. Ya recuerden que se compite por esas tecnologías. Entonces, en este momento creo que lo tiene China. Creo que tiene el claro más largo incluso sobre el mar, que es de 1410 metros. O sea, esta distancia es de 1410 metros. Entonces, evidentemente que lo que estamos viendo es una simplificación del puente visualizado en una dimensión, pero en realidad son 2 dimensiones. Bueno, hasta 3, pero lo vamos a limitar a ver esto como una dilatación lineal. Se nos pide entonces que calculemos cuál es el cambio en la dimensión que sufre el puente, aquí, ¿verdad? Ese es el delta L, cuando cambia su temperatura desde una temperatura inicial de menos 5 Celsius a una temperatura final de 18. Quiere decir que hay un cambio de temperatura, TF menos TI, ¿verdad? Como dicen las ecuaciones, de 23 Celsius. Este es el cambio en la temperatura, delta T. Entonces, sencillamente usamos la primera ecuación. A ver cuánto les da. Ustedes ayúdenme con los cálculos. La longitud final de ese puente sería igual, dice la ecuación, a la inicial por un factor que es igual a 1 más alfa por delta T. Y ahí tenemos las tablas, ojo, de betas. Ojo, miren, estas son tablas de betas. Entonces el puente nos dicen que está hecho de acero.
y vamos a tomar el valor del acero, pero no se les olvide que este beta lo tenemos que dividir entre 3, ¿verdad? O sea, aquí tendríamos, sustituyendo los valores, 1410 por 1 más 7, a ver, ¿cuánto es? 3.6. 3.6 por 10 a la menos 5 entre 3, ¿verdad? Porque estamos hablando de alfa, que multiplica al gradiente, al cambio de temperatura que ya lo habíamos calculado y que es igual a 23. Vamos a ver cuánto les da eso. Las dimensiones, ojo, en este tema es importante que, ya lo van a verificar, que noten que los cambios son extremadamente pequeños. Y si usted no configura su calculadora para que le dé más de 2 decimales, yo les recomiendo usar por lo menos 5 cifras decimales en sus calculadoras para que puedan notar la diferencia, ya lo van a ver. Si uno no aproxima a por lo menos 5, puede pasar inadvertido el resultado, el cambio. Vamos a ver cuánto les da eso. 1410.38.916. ¿Ve? 916, ahí lo tenemos. O sea que es un cambio de solo, aquí se nota porque es 1410, la longitud inicial es grande, ¿verdad? Y entonces noten que es de 38.96, aproximadamente 39 centímetros. Claro, distribuido en todo el puente, ¿verdad? Entonces uno no lo nota en todo el puente. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos al siguiente entonces. El siguiente nos dicen en este ejercicio que tenemos $1 centavo. Déjenme agregar aquí una línea, perdón, un espacio para que podamos trabajar y que después podamos ver la, ¿cómo se llama? La respuesta. Voy a dejar ese espacio ahí. Y lo mismo voy a hacer con nosotros, para que podamos resolver. Dejemos esto acá. Y los otros, por aquí hay otro. No, Así vamos a poder trabajar ahí. Y déjenme ver si hay otro más. Sí, aquí hay otro más. Vamos a trabajar acá. Bien, entonces, todavía hay otro. A ver si nos ajusta el tiempo. Este segundo. Vamos a ver. Bien, vamos a ver entonces. Empecemos, sigamos con este. El problema número 2. Entonces nos decían que hay una moneda y que esa moneda de $1 centavo tiene un diámetro de 1.9 centímetros cuando su temperatura es de 20 Celsius. Está hecha de una aleación, se nos dice, que mayormente es de zinc, y ahí nos dan ellos el alfa. No tenemos que buscarla, ya nos dan el valor de dilatación lineal. Ojo, miren, lineal es el que nos están dando. Coeficiente de dilatación lineal. Vamos a anotar aquí los datos. Tiene un diámetro inicial, le voy a llamar D sub 0, de 1.9 centímetros. Cuando la temperatura T sub 0 es de 20 Celsius. Lo podemos dejar en Celsius. Acuérdense que uno puede trabajar cómodamente. Miren, las tablas nos permiten dejarlo en Celsius. Es el único tema en el que no hay que hacer conversión. Y el alfa nos dicen que es de 2.6 por 10 a la menos 5
E igualmente sabemos que es Celsius a la -1, o sea, inversa de Celsius, aunque aquí aparezca kelvins. Entonces nos piden, vamos a resolver el primer inciso nada más para ahorrar tiempo. ¿Qué diámetro tendría? Dice, si usted lleva esta moneda al Valle de la Muerte, donde la temperatura es de 48 Celsius. Entonces, ¿cuánto es el delta? Calculémoslo. El cambio de temperatura es T menos T sub 0. ¿Cuánto les da? T es 28, ¿verdad? T es 48 menos 20. Tenemos un delta, un cambio de temperatura de 28 Celsius. Bien, ya tenemos delta. Entonces nos piden que calculemos el diámetro. Entonces, vean, hay dos maneras de hacerlo. La manera corta. O hagamos la manera larga primero, para que ustedes aprecien la forma corta de hacerlo. La forma larga. En la forma larga voy a asumir este problema como una dilatación superficial, ¿verdad? Entonces significa que voy a trabajar con el área y voy a necesitar el área inicial y voy a obtener el área final debido a este gradiente, al cambio de temperatura. Entonces voy a hallar primero el área inicial. A sub 0 sería, como lo que nos dan es el diámetro, pi por el diámetro sub 0 al cuadrado dividido por 4. ¿Cuánto le da esto? A ustedes, ¿cuánto les da esto? Pi por este diámetro. Déjenlo en centímetros, no lo conviertan a metros. Esa es otra ventaja que tiene este tema, que uno puede trabajar en las unidades que le den. No hay problema. A ver cuánto les da esa área en metros. 2.835. 2.835, miren. Centímetros cuadrados. Muy bien. Entonces voy a obtener el área final. El área final A sería igual al área inicial, dice la ecuación, por 1 más 2 veces alfa, que ya nos lo dan, 2 veces alfa por el cambio de temperatura. Entonces hagamos el cálculo, sería este 2.835 por 1 más 2, que multiplica a 2.6 por 10 a la -5 veces 28. Ahí está. Y vamos a ver cuánto nos da el área final. 2.839. 2.839. Un par de numeritos después del 9. ¿Le da? ¿O da exactamente ese valor? 12, 77, 6. 1, 12. Dejémoslo así. Así, ¿verdad? Ahí. Para que vean la diferencia. 839, 835. Allí hay una diferencia que se aprecia. Miren, si usted lo hubiese dejado en 2 decimales, lo habría aproximado a 2.84 en ambos casos. Y no habría notado la diferencia, ¿verdad? Entonces, ahora que tenemos el área, sabemos que lo que nos piden es el diámetro, entonces significa que el diámetro final, que es lo que nos piden, es 4 veces el área final entre 4 raíz. ¿Verdad? Vamos a ver cuánto le da el diámetro final. O sea, 4 por este valor entre... Esperen, permítame. Aquí hay un error. Entre pi es acá. Entre pi. Esto que está aquí es entre pi. Disculpen. Eso es entre pi. $1.928. Entonces, ¿ven la diferencia? Apenas se nota. 1.928, miren. Centímetros. ¿Ves? En 2 decimales no le habría, casi que apenas habría podido notar la diferencia. Observe que usted lo deja en 2 decimales, le da el mismo resultado. ¿Lo ven?
Entonces deben trabajar con 4 y si es posible con 5 cifras decimales. ¿Cuál es la vía corta? La vía corta es hacer eso en una sola línea. La vía corta es asumir una dilatación lineal. Aquí asumimos una dilatación superficial. Y como nos pedían el diámetro, entonces tuvimos que hacer el cálculo del diámetro al final y al inicio también del área. Entonces aquí no, directamente yo digo que el diámetro final es igual al diámetro inicial por 1 más alfa delta t y punto. Un solo cálculo. O sea, 1.9 por 1 más 2.6 por 10 a la menos 5 por 28. Y ya obtenemos, quizás hay algunas diferencias, pero si se usan todos los decimales, es una muy buena aproximación. Vamos a ver cuánto les da eso. $1.90, 138. 1.90, 138. ¿Seguro? Sí. Entonces son similares casi. Esa es una aproximación aceptable, ¿verdad? Se acepta una diferencia aquí es como de menos del 10%. Divida este resultado entre este. O sea, 0.90, 128, divídelo entre 1.90, 128 entre 1.90, 138. 0.99. Exacto, menos 100, menos 1, réstele 1 y multiplíquelo por 100. ¿Cuánto le da? Réstelo de 1 y multiplíquelo por 100. Otra cosa es aquí en el pi. Si usaron todos los espacios decimales de pi para hacer el cálculo. ¿Cuánto le dio eso? ¿Aló? ¿Están ahí o me desconecté? ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Ok. Bueno, dejémoslo así. La diferencia es poca. Si usan todos los espacios decimales aquí en el pi, probablemente se aproxime más el resultado, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No importa cuál se tome, ¿verdad? No, Si no la importa. superficie No lo revisa. importa, no importa cuál se toma. Por eso entonces es mejor tomar la vía corta, ¿verdad? Es mejor tomar la vía corta. Ok, vamos a ver. Aquí está la respuesta que tenía pero aquí está. Daba 1.9013, ¿ven? Se aproximó. Aquí dio lo mismo. 1.9013 y aquí también 1.9013. Por eso les decía que todo depende de qué valores tomen aquí en pi también, ¿verdad? Pero está bien la corta, no hay ningún problema. Vámonos al siguiente problema. Ahora nos dicen que hay un ajuste que hay que hacer en un remache. O sea, ocurre lo siguiente, que tenemos un remache. Ese remache
A temperatura de trabajo le voy a llamar temperatura ambiente, que es la temperatura del ambiente de trabajo, de 23 Celsius. Luce de esa forma. ¿Cuándo lo van a aplicar en... están confeccionando un avión y entonces cuando lo van a aplicar en el fuselaje del avión, ocurre que el espacio donde lo van a insertar es de menor diámetro que este que tiene aquí. Aquí tiene un diámetro, ¿verdad? Le voy a llamar DA. Pero es mayor que aquí. ¿Por qué? Entonces, eso lo hacen, aquí va a tener un diámetro que lo voy a llamar DI, diámetro de inserción, DI. Ocurre que utilizan una pistola que baja la temperatura del remache a menos 78 Celsius. Esta sería la temperatura de inserción, menos 78 Celsius. ¿Y qué sucede? Se contrae. Reduce sus dimensiones, el diámetro disminuye. Lo insertan y cuando este vuelve a su temperatura normal, entonces se ensancha y produce un remache de buena calidad. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Le bajan la temperatura y logran eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El agujero donde se inserta, que es el agujero del fuselaje, este agujero de aquí, este agujero de acá, tiene un diámetro que es el diámetro de inserción, ¿verdad? Que es de 4.5 milímetros. 4.5 milímetros. Este es el diámetro de inserción a menos 78 Celsius. Entonces nos dicen que cuál será el diámetro a temperatura ambiente que debería tener para lograr esto. Para que cuando le bajen la temperatura a menos 78, su diámetro sea exactamente igual al diámetro del fuselaje y no tengan problemas para insertarlo. Entonces lo podemos resolver, por ejemplo, pensando en que esta es la temperatura inicial. Lo vamos a reducir, a trabajar. Lo podemos hacer de dos maneras, ya vamos a ver el resultado, como que fuese una contracción. O sea, que la temperatura inicial es menos 78 y que después se expande a 23 Celsius, ¿verdad? Si lo podemos hacer así, entonces tendríamos lo siguiente. Que yo quiero saber cuál es el diámetro a temperatura ambiente. El diámetro de temperatura ambiente es igual al diámetro de inserción por el factor que es 1 más, y lo voy a trabajar de una buena vez como una dilatación lineal por la vía corta, como hicimos en el problema anterior. Entonces va a ser 1 más alfa por el delta T, y en este caso el delta de temperatura sería 23, que es la final, menos la temperatura de inserción, que la estoy asumiendo como inicial, ¿verdad? Vamos a ver cuánto les da esto. Entonces sería el diámetro a temperatura ambiente es igual a 4.5 milímetros por el factor que es 1 más, ¿es de qué? De aluminio. A ver, sí. Y aquí tenemos el, ojo, este es el beta del aluminio. Entonces aquí sería 2.4 entre 3, ¿verdad? Entre 3 por 10 a la menos 5. No se lo voy a olvidar dividir por 3. Y aquí tendríamos 23 menos nos va a dar más 78. ¿Ven? Vamos a ver cuánto les da eso. Eso nos va a dar en milímetros. Entonces, esto es resolviendo como una contracción. $4.503.636. 503.000, así, 636. 36. 36, ahí lo tenemos.
Entonces usted se va donde el que le fabrica los remaches y le dice usted, mira, el ambiente en el que nosotros trabajamos y la época del año en la que estamos, la temperatura en la que estamos de operación va a ser esta, 23.0, 23 Celsius. Entonces, confeccioname, le dice usted al fabricante, esos remaches de tal manera que a esa temperatura ambiente tengan exactamente este diámetro. De esa manera usted va a garantizar que cuando la temperatura baje a menos 78 va a tener exactamente 4.5, ¿verdad? A contraer cuando la temperatura baje. Se puede hacer también como que fuese una dilatación. Entonces haríamos lo siguiente. Suponemos que este es el diámetro de operación, ¿verdad? O diámetro, les dije a 23 Celsius. Diámetro, ¿qué? A, que es de 4.5. No, este es el que quiero averiguar, ¿verdad? Entonces yo puedo suponer que la temperatura inicial es esta. Yo puedo suponer que esta es mi temperatura inicial. Es la temperatura A de 23 Celsius. Y entonces voy a decir, bueno, lo voy a contraer y voy a obtener un diámetro aquí, el diámetro de inserción, ¿verdad? De I, que debe ser exactamente 4.5 milímetros, cuando la temperatura disminuye a temperatura final a la temperatura de inserción, que es, ojo, aquí tengan, no me voy a confundir, voy a poner mayúscula esta. Temperatura de inserción sea de menos 78 Celsius, ¿verdad? Entonces lo estoy tratando como una contracción. Entonces, ¿qué tendríamos? Que este diámetro, este es el final, ¿verdad? De I, el diámetro final, es igual al diámetro inicial por 1 más alfa por delta T, que en este caso sería, aquí tendríamos 4, este es el desconocido, lo voy a despejar. Y aquí tendríamos 1 más alfa. ¿Cuánto dijimos que era alfa? 2.4 entre 3, ¿verdad? Sí, 2.4 entre 3. Perdón. Más alfa, que es 2.4 dividido entre 3 por 10 a la menos 5, que multiplica a 23. A ver, ¿cómo está? La temperatura final sería menos 78, ¿verdad? Menos 23. Nos quedaría así. Y entonces yo despejo para esta. Esta es la que me interesa. Y de ahí la conozco. Esto es igual a 4.5 milímetros. Entonces, despejando para esto, nos quedaría que dA debe ser igual a 4.5 dividido por todo eso. Por esto que está ahí. Por 1 más 2.4 por 10 a la menos 5 entre 3, que multiplica a menos 78 más 23 es 101. ¿Aló? Sí, ¿verdad? Ayúdenme, 78. Sí, 701 negativo. Entonces vamos a ver cuánto nos da ahora. Ojo que aquí se va a producir una reducción, porque esto es negativo, y entonces va a producir un incremento en la fracción. A ver cuánto le da. Ahí debería darnos el mismo resultado. Esto es, hemos trabajado en este como una temperatura inicial, como una contracción. Aquí se ha trabajado como una contracción. El anterior era una dilatación. El anterior era dilatación.
4.50, 36, 38. Y el mismo resultado. Vamos a ver 4.50, 36, 38. El anterior, ¿cuánto nos dio? 4.50, 36, 36. Una diferencia mínima. Se puede aceptar perfectamente. Entonces usted puede hacer el problema de las dos maneras. Aquí era dilatación. ¿Vieron cuál considerando esta como final o considerando esta como final? Da igual. Ok, vamos a ver aquí cómo lo resolvieron. Lo hicieron como dilatación. Como lo acabamos de hacer ahorita, creo, ¿verdad? Da 101, sí. Da 4.5109. Lo dejan así nada más. 4.5. Bueno, aquí pareciera que hubo una leve diferencia. Ah, que están tomando 2.7, que hay un error, miren. Se tomó 2.4 y no lo dividieron por 3. Aquí hay un error. ¿Ven? Porque no, perdón. El alfa que tenemos es lineal en este caso. ¿Cuál era en el anterior? Enséñenme a ver. No, es lineal, jóvenes, disculpen. No va ese dividido por 3. Bueno, ahí lo corrigen después. ¿Vieron? Yo pensé que era beta el que teníamos ahí. En el anterior era beta. Y por eso me confundí. A ver si es cierto. Sí. Y asumí que este también era beta. Pero vean que lo que nos dan es alfa. Entonces solo hay que hacer esa corrección y les va a dar esto. Lo voy a dejar aquí expuesto para que vean. Debería dar esto. 4.5109. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Aló. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Vamos al siguiente entonces. Ahora el problema número, ¿cuál es? Es el mismo. Solo que este es el de la moneda, creo que aquí, este es el de la moneda. Ahora nos dicen que hay un cilindro de cobre, ¿verdad? Este cilindro se encuentra a una temperatura inicial de 20 Celsius. ¿Ok? Temperatura inicial T sub 0 o TI de 20 Celsius. Es de cobre. Entonces, y como es un objeto masivo, voy a trabajar directamente con beta. El beta que voy a tomar es 5.1 por 10 a la menos 5 inversa de Celsius. Porque lo que tengo es un volumen. Entonces nos dicen que no nos dan el volumen, solo nos dicen que a qué temperatura final T su volumen se habrá incrementado en 0.15%, ¿verdad? ¿A qué temperatura su volumen se habrá incrementado en un a 0.15%? Aumentará en 0.15%. Entonces no se les olvide una cosa, que en este caso 0.15%, ¿verdad? ¿A qué equivale? Equivale este símbolo equivale a 15 a 1 entre 100, ¿verdad? Entonces significa que esto es 0.15 entre 100. A eso equivale 0.15%, o sea que nos va a quedar como 0.0015. Ese numerito de 0.15% numéricamente equivale a esto. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Les quedó claro eso? Entonces, el volumen final, este BF, debe ser igual a ¿cuánto? Al que tenía más el que tenía multiplicado por ese aumento de 0.15. Así es como usted, por ejemplo, calcula cuál es el precio. Usted tiene el precio de un producto. El precio del producto se calcularía como el precio nominal más, en este caso es el 15% del precio nominal. Le va a sumar usted el P sub 0, el 15%, o sea, lo va a multiplicar por 15 y lo va a dividir entre 100. Esto equivale a
15%. Entonces aquí estamos haciendo lo mismo. El volumen final es igual al volumen inicial más el incremento del 0.15%. ¿Ok? Eso significa que aquí, si yo saco factor común, obtendría que el volumen final es igual al inicial por 1 más 0.0015. Que es esto que obtuvimos antes. Es esto de acá, ¿verdad? Es esto de acá. Y entonces, si sustituimos, usando la ecuación de dilatación, diríamos que el volumen final es igual al volumen inicial por 1 más beta por delta T. ¿Verdad? Es decir, volumen final ¿a cuánto es igual? Aquí lo tenemos. Ven, el volumen final es igual, aquí está, miren. Es igual al volumen inicial por 1 más 0.0015. Entonces lo voy a sustituir ahí. Aquí me va a quedar entonces B sub 0 por 1 más 0.0015. Esto es igual a B sub 0 por 1 más beta delta T. Se cancela B sub 0, por eso no nos la dan. Y entonces aquí voy a pasar a restarlo, ¿ven? Este 1 va a pasar restando, va a cancelar a este 1 de acá. Y lo que nos va a quedar es que 0.0015 dividido por beta es igual al cambio de temperatura. Entonces vamos a ver de qué es de cobre. ¿Cuánto dijimos que era beta del cobre? A ver, aquí lo tenemos. 5.7 por 10 a la menos 5.1, ¿verdad? 5, exacto, beta. Entonces va a ser 5.1. Entonces solo sustituyo acá. 0.0015 entre 5.1 por 10 a la menos 5. Esto es igual a delta T, pero ¿a qué es igual delta T? A la temperatura final, que es la que me interesa, menos la temperatura inicial. Y de aquí despejamos para la temperatura inicial. Vamos a ver cuánto les da este factor de acá. 0.0015 entre 5.1 por 10 a la menos 5. 29.41. 29.42 me dijo. 41. 41. Entonces, esto es igual a T menos T sub 0 y de aquí calculo T. Va a ser 49.41 grados Celsius. ¿Verdad? Ese sería el resultado. ¿Ven? Cuando esto tenga 49.41 de temperatura, entonces su volumen se habrá incrementado en un 0.15%. ¿Ven? Eso es lo que nos están diciendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Estos son problemas, ya hicimos problemas de área, de lineal y de volumen. Creo que queda uno más. Este que queda, aquí lo tenemos, 49.41, el mismo resultado que acabamos de obtener. Bueno, solo que aquí no está bien despejado ahí. Está confuso. Vamos a ver el último, creo que este es el último. Nos dicen que hay un tanque de acero. ¿Ok? Ese tanque se llena totalmente. El dibujo no coincide, ¿verdad? Pero se supone que el tanque se llena totalmente con 2.8 metros cúbicos de etanol. ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen inicial, volumen cero del etanol, etal le voy a poner, es igual a 2.8 metros cúbicos, como también es el volumen inicial del acero, porque es de acero, del tanque de acero, ¿verdad? Le voy a poner acero. Es igual también a 2.8 metros cúbicos. Lo llenan completamente de etanol. Cuando la temperatura de los dos, ¿verdad? Es de T sub 0, 32 Celsius. Ahí está la temperatura inicial. Luego
En la noche, en la madrugada, la temperatura disminuye a 18 Celsius. Temperatura final. ¿Qué sucede a temperatura de 18 Celsius? Que el etanol, como el acero, el tanque de acero, cambian de volumen, disminuyen, se contraen, ¿no es cierto? Perdón. Entonces vamos a hacer el cálculo de cuál es el volumen final de ellos dos, cuando su temperatura es de 18 a las 4 de la mañana. Entonces sería, ¿a qué es igual? Al volumen inicial del etanol por 1 más beta del etanol por delta T, ¿verdad? Y el del acero también. El del acero va a ser igual al volumen inicial del acero, que es el mismo del etanol, por 1 más beta del acero por delta T. Delta T es el mismo para los dos, que lo podemos obtener de acá, ¿verdad? Delta T va a ser negativo. ¿Cuánto les da? Es 18 menos 32. 14, negativo, ¿verdad? ¿Aló? Sí, eso da. Menos 14. Entonces calculen estos dos volúmenes. Vamos a ver cuánto les da. Déjenme borrar aquí para que nos quede espacio. Voy a borrar esto de acá. Vamos a ver cuánto les dan esos dos volúmenes finales, ¿verdad? Veamos cuánto les da eso. Del etanol da 2.7706. 77,06 me dijo. Sí. Okay. Estos serían metros cúbicos. Muy bien. Vamos a ver cuánto les da el acero. El del acero, aquí lo tienen, ¿verdad? 3.6 del beta, y el del etanol, aquí está, 775 por 10 a la menos 5. ¿Verdad? Voy a anotar eso. Disculpe, ¿podría explicar de nuevo lo de cuánto tenemos que dividirlo por 3? Cuando tuviese que calcular, por ejemplo, si le dijeran, ¿cuál es el diámetro del nuevo tanque? ¿Verdad? Y le dijeran, ¿cuál es el diámetro final del tanque? Entonces yo quiero calcular D final. Entonces voy a tener que calcular el diámetro inicial. A partir del diámetro inicial, que tenía temperatura, aquí está al revés esta temperatura. La temperatura inicial es esta, es de 32. Y luego baja la temperatura, se contraen los dos, y tendríamos a una temperatura final de 18 Celsius un diámetro menor. Entonces, si yo quiero calcular directamente el diámetro, entonces el diámetro final sería igual al diámetro inicial por 1 más alfa del acero por delta T, ¿verdad? Delta T prima, pongámosle, porque es al revés. Delta T. Entonces observe que ahí usted necesita alfa. Entonces, ¿qué hace? Que como la tabla de la que dispone es una tabla de betas, calcula alfa del acero como ese beta del acero, que es de 3.6, lo divide por 3. Y ya tiene alfa y ya puede calcular el diámetro. En este caso no porque trabajamos directamente con un volumen. Se nos pide trabajar con volúmenes, y cuando trabajamos con cambios de volumen, entonces se trabaja con betas. ¿Cuánto le dio esto, doctor? El de acero. 2.7985. Entonces, ¿qué ocurre? 79,85. Que el acero se dilata más. Miren, el acero se dilata más que el etanol. Así es, ¿verdad?
Entonces, se contrae más, perdón. El acero se contrae más. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final queda un vacío entre los dos. Queda un pequeño espacio vacío y es lo que nos piden. ¿Qué volumen adicional de etanol se podría introducir en el tanque? Entonces, en estas condiciones, el delta B, le voy a llamar así, el volumen que habría de etanol. Cuanto más puedo agregar de etanol es igual al volumen mayor. El tanque tiene un volumen mayor cuando está contraído a 18 Celsius, menos el volumen que tiene a esa temperatura el etanol. Vamos a ver cuánto les da eso. 0.0 no sé qué. ¿Cuánto le da? 279. 279 metros cúbicos. Multiplíquelo por 1000, nos da 1, 2, 3. O sea, equivalente a 27.8 centímetros cúbicos de etanol. O sea que usted le puede agregar 27.8 mililitros, que es lo mismo. Un mililitro es un metro cúbico, 27.8 mililitros de etanol. ¿Ok? Es una cantidad bien pequeña. Hay un estudio que hicieron los estudiantes de mecánica, de ingeniería mecánica, hace un par de años. Un estudio que, por cierto, se ganó un premio en las ¿cómo se llama? Las presentaciones que se hacen. ¿Se acuerdan que hay una feria? Ustedes, lo que pasa es que ustedes están ya lastimosamente les tocó estar en esta modalidad a distancia, pero hay una feria que se hace, ¿verdad? No sé si la escucharon hablar de ella. Ellos hicieron una investigación, se fueron a todas las gasolineras del Distrito Central y midieron cuál era el volumen de una cierta cantidad de, aquí está, 28 mililitros. ¿Cuánto nos dio a nosotros? Sí, aproximadamente 28 mililitros. Midieron cuánto era el volumen una cantidad de gasolina a diferentes horas del día en diferentes gasolineras. Encontraron, en un estudio largo, porque fueron estuvieron comprando combustible a diferentes horas y en diferentes partes de la ciudad, encontraron que hay un cambio, obviamente, como lo acaban de ver ahorita, hay un cambio y que resulta más barato, se consigue más combustible, mayor volumen de combustible, si usted compra combustible en horas de la noche y preferiblemente en horas de la madrugada. Porque es cuando ocurre esto. Usted tiene que el tanque de su vehículo se contrae. Entonces le cabe más gasolina, miren. Le cabe 27.8 mililitros, en este caso que es un tanque de 2.8 metros cúbicos. Entonces es la hora más barata. Hay una ley, por cierto, no sé si la han escuchado ustedes, la ley de los 60 grados. A propósito de este tema, es un tema muy interesante. Hay una ley que está vigente en el país, se llama la ley de 60 grados. El 60 no sé exactamente de dónde viene, pero el asunto es el siguiente. Usted está en América, nosotros estamos en América, ¿verdad? Y entonces en América compramos combustible y lo compramos de Arabia, ya en el Oriente Medio. Por aquí está Arabia. Entonces en Arabia el combustible se carga en el tanque cisterna a una temperatura alta. Probablemente de aquí es que viene ese nombre de 60 grados, porque las temperaturas del desierto son altas, pero digamos que se carga a 48 grados. Es la temperatura de carga. Entonces se carga dilatado. El combustible tiene un volumen mayor.
¿Ok? Entonces usted lo carga, el tanque cisterna lo carga en el tanque. Digamos que ese es el volumen donde usted lo carga. Y cuando llega a las costas de Puerto Cortés, por acá, la temperatura allí digamos que es de 30 grados. Temperatura de descarga es de 30 grados. Hay una diferencia de 18 Celsius. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si venía totalmente lleno, cuando llega aquí, llega con un volumen menor. Aquí entonces hay un problema. A usted le van a vender aquí en Puerto Cortés, le van a vender menos combustible del que cargaron en Arabia. ¿Ven? Entonces la ley, y es una ley internacional, especifica que, que esa diferencia la debe suplir quien vende. Y lo que hacen es, obviamente, bajarle el precio, bajarle la cantidad que usted tiene que pagar. Le venden exactamente la cantidad que usted descarga. Habrá que ver si esa ley se aplica, pero la ley está vigente en el país. No sé si la habían escuchado, esa ley de los 60 grados. Es Le digo una consulta, ¿no es eso no es por eso que en San Pedro Sula es más caro el combustible que en Tegucigalpa? No, en San Pedro Sula es más barato, más bien. En San Pedro Sula es más barato el combustible, pero allá, más que todo, es por el transporte, porque como usted compra en Puerto Cortés, ¿verdad? Cuando llega a Tegucigalpa cuesta más. Usted compra aquí, ahí llega el barco, pero cuando usted lo compra en Tegucigalpa le cobran el transporte de acá. Entonces es más caro comprar en Tegucigalpa que comprar en San Pedro Sula. Usted vaya y la diferencia es notable. Dos lempiras o algo así por litro, por galón. Porque le están cobrando esto, el transporte los cargueros le cobran por transporte. Recuerden que hay que pagar peaje y además ellos cobran por el transporte, ¿verdad? No sé si también en ese cambio está incluido la temperatura. No creo que hayan llegado a ese nivel aquí, de considerar la temperatura a la cual se vende el combustible al mandarlo. ¿Alguna otra pregunta? Lick, yo tengo una consulta con respecto a lo que vimos antes en el 0.027 metros cúbicos equivalente a... Ah, ajá. ¿De dónde que salen? me, ¿De dónde sale eso ahí usted? sí que me parece que es otro dato en centímetros cúbicos. Sí, fíjese bien, vamos a ver. Un metro cúbico, ¿a qué es igual? Es igual a un metro al cubo, ¿verdad? Pero un metro al cubo, ¿a cuánto es igual? A 100 centímetros, ¿verdad? Al cubo. Entonces, ¿a cuánto le da igual? Ah, no. Sí, porque lo teníamos en metros cúbicos. No, lo que quiero... Sí, está bien. ¿Cuánto le da esto? 100 al cubo. 100 al cubo. ¿Cuánto le da eso? 100 al cubo. 1.000.000. 1.000.000, ¿verdad? Es igual a 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Sí, creo que hice la conversión mal, ¿verdad? Dividí por 1.000. Entonces debía haber multiplicado por 1.000.000. Así es, ¿verdad? Tiene razón. O sea, tenemos 2.77 metros cúbicos. La diferencia nos da en metros cúbicos. Sí, ¿cuánto le da esto por 1.000.000? Tiene razón. Hay que hacer esa corrección ahí. Esta corrección de acá. Esto de acá. Le da 2.700. ¿Cuánto le da? Ah, 27.800. sí, 27.000. Sí, tiene razón. 800 centímetros cúbicos. Sí, es notable la diferencia. 27.800 centímetros cúbicos, o sea, son 27 litros. Punto 8. Entonces luego un litro tiene 1.000 mililitros. Tiene 1.000 mililitros. 1.000 mililitros. ¿Verdad?
Y se supone que cuando se trata de agua, únicamente ocurre eso. Cuando se trata de agua, 1 mililitro es lo mismo que un cc. Cuando se trata de agua, porque ahí ya estamos hablando de unidades de, espérenme. Unidades de volumen son las dos, ¿verdad? Sí, no, creo que un cc es lo mismo que un centímetro cúbico. Un ml es lo mismo que un centímetro cúbico. Ahí sí no hay problema. Sí, aquí había un error. 27.800 centímetros cúbicos. A ver, sí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? ¿Aló? ¿Aló? ¿Jóvenes? No, por ahora no, ingeniero. Ok, entonces déjenme ver, creo que no, ese era el último problema. Sí, ahí queda este de un agujero. Ahí les queda para que ustedes lo trabajen. Si tienen alguna duda me dicen. Aquí está resuelto. Aquí está la solución de ese. Es similar. Lo único que en este caso, si se fijan, no les dan las dimensiones de la lámina. Les dicen que un operario hace un agujero en una lámina, de una placa de acero, pero no les dan las dimensiones de la placa. Lo que les dan son las dimensiones del agujero. Les dicen que el diámetro de esa placa de sub-cero es de 1.35, cuando la temperatura es de 25 Celsius. Y entonces les dicen que después esta placa se calienta a 175 Celsius y les dicen cuál es el diámetro del agujero. Entonces lo que hay que hacer es tratar esto como que fuese un disco. Yo me asumo que esto es un disco de ese material que se va a expandir a un disco de diámetro mayor. Y entonces calculo directamente el diámetro final como el diámetro inicial por 1 más alfa delta T. Eso es todo. Y el alfa es un diámetro de una placa de acero. Ojo, alfa lo tomamos como 1.2 y con eso trabajamos, ¿verdad? Y el resultado aparece acá. A ver, el resultado aquí está, miren. Entonces el A25, aquí está 1.35, que es el diámetro el diámetro inicial por 1 más 1.2 por la diferencia de temperaturas, y se hace el cálculo directamente. Espérenme, ¿qué les piden? ¿El diámetro o les piden el área? ¿Cuál es el área? Entonces hay que calcular el área final. Eso es todo. Lo pueden hacer calculando el diámetro final, el diámetro final, y con el diámetro final calculando el área. Lo pueden hacer también calculando directamente el área final, ¿verdad? Pueden trabajar el área final es igual al área inicial por 1 más 2 alfa delta T. Lo pueden trabajar así también. Y entonces es lo mismo, es el mismo esfuerzo, porque entonces acá el área inicial hay que calcularla como pi por el diámetro, el área inicial, perdón, como pi por el diámetro inicial al cuadrado entre 4. Al cuadrado entre 4. Da el mismo resultado. ¿Ok? Entonces los veo mañana, ¿verdad? Mañana les entrego los resultados de sus exámenes. Si no tienen preguntas, nos vemos hasta aquí. Nos vemos mañana. ¿No tienen dudas, preguntas? Todo claro, Nos vemos mañana entonces. Cuídense. Hasta el luego. igual. Ok. Sí, el PDF, ¿cuál PDF usted? Que me dijeron que se iba a subir el PDF. Voy a subir la presentación. Bien.